escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. En estos momentos vamos a hacer información vía telefónica con el doctor Napoleón Santamaría sobre el tema del informe de la Contraloría General del Estado en torno a la deuda pública que mantuvo el gobierno del presidente Rafael Correa en estos últimos 10 años. Doctor, bienvenido al noticiero Prensa Radial. ¿Cuál es la primera lectura que tenemos en torno a este informe de la Contraloría, donde determina algunas situaciones de indicios de responsabilidad en el gobierno anterior? Buenos días, doctor. Muy buenos días, mi estimado Lindon, y buenos días, queridos radioescuchas. Un afectuoso y caluroso saludo. A ver, efectivamente ayer ya la Contraloría emitió ya el informe que contiene las responsabilidades, ya sean penales, civiles o administrativas correspondientes. En inicio partimos, Lindon, que esto es la crónica de una deuda ilegítima anunciada. Recuerde usted que antes de que inicie el gobierno del presidente Correa, en el Ecuador durante varios años, puedo decirlo desde la dolarización, desde el 99 hasta el 2006, siempre en la mente de los ciudadanos ecuatorianos estuvo que la deuda representaba más o menos 12,000 millones de dólares. Y la referencia siempre era que éramos más o menos 12 millones de ecuatorianos. Debíamos cada uno razón de $1,000 y llegábamos a los 12,000 millones. Esa fue la referencia que tuvimos casi una década. Pero desde el 2007, con el advenimiento del correísmo, hoy nos encontramos, y esto era un vox populi, sino que nadie, ningún contralor, el corrupto contralor que hoy se encuentra fugado en Estados Unidos jamás pudo decirlo, me refiero, que había un sobreendeudamiento, una hiperdimensión, una irresponsable captación de créditos y empréstitos del exterior. Y ahora lo que la Contraloría lo está diciendo es, develando esto, el gobierno del señor Correa durante 10 años se sobreendeudó, y para sobreendeudarse emitió un conjunto de normas jurídicas, en este caso decretos presidenciales, el 1218, por medio del cual se adulteraba, se modificaba, se cambiaba la forma del cálculo del 40%. Recuerde que el Código de las Finanzas Públicas establece que el endeudamiento máximo del Estado ecuatoriano debe llegar al 40% del PIB. Si es que el PIB en los últimos años estuvo alrededor de los $100,000, el endeudamiento máximo es 40,000 millones de dólares. Bueno, el señor Correa lo que hizo es emitir un decreto por medio del cual se crearon dos conceptos, uno de deuda agregada y otro de deuda consolidada. En resumen, ¿qué significa deuda agregada? Sumar todas las deudas, las del gobierno central, las de los gobiernos subnacionales, de las empresas públicas, etcétera, y todo lo que represente un empréstito en favor del sector público. Y la deuda, por el contrato, la consolidada, era eliminar todas las deudas intrapartes, es decir, es que el IES le debe al Ministerio de Finanzas, o al gobierno central, o al Banco Central, etcétera, etcétera, se iban eliminando. Y bajo esta argucia, desde luego, el ratio, porcentaje de endeudamiento, ya no reflejaba el total del endeudamiento, sino el que ellos consideraban que realmente el consolidado. Y con eso tenían oxígeno para decir que nunca sobrepasaron el 40% y poder seguir endeudándose con mayores empréstitos. Bueno, hoy día la Contraloría lo que acaba de decir en el fondo de ese informe es que ese decreto, el que metió el señor Correa para desagregar estos conceptos de deuda agregada y deuda considerada, es un decreto ilegal, improcedente, y que lo que buscaba exclusivamente es rebasar con esta artimaña, con este artificio, el 40% del límite establecido en la ley. Y que por esa razón, al emitir ese decreto, el presidente Correa, captó y usó fondos públicos de empréstitos por más del límite establecido en la ley, y eso constituye una infracción penal que califica como peculado y le ha establecido responsabilidad penal al expresidente de la República, Rafael Correa. Ahora, doctor, hay una circunstancia dentro de lo que es los
informes, los puntos previstos. Usted bien lo plantea en el punto 5 del informe de la Contraloría General del Estado. Dice, el decreto ejecutivo 1218 estableció una metodología para el cálculo de la relación deuda-producto interno bruto. Doctor, aquí nace una situación que como ciudadano ecuatoriano, y desconocemos nosotros como periodistas la parte económica, ¿qué hizo la Asamblea Legislativa? ¿Qué hicieron los asambleístas para determinar este tipo de informe que deberían de conocerlo ellos, señora doctora? Mire que esta es una buena reflexión a la que usted nos invita a hacer, mi estimado Lindo, porque cuando el día de ayer escuchábamos el informe de la Contraloría, se estableció responsabilidad penal al presidente de la República, a los ministros de Finanzas y de Economía de aquellos entonces, entre otros funcionarios jerárquicos inferiores. Pero desde luego lo que usted dice es verdad. ¿Dónde estuvieron los entes de control de aquel entonces que debieron controlar esto? Entre ellos, el Banco Central, entre ellos, el asesor jurídico de la presidencia, el señor Mera. Por manos del señor Mera pasaba el decreto presidencial más insignificante y mínimo. Y el día de ayer no fue citado en el informe. Esperamos que en el amplatorio, cuando se develen todos los nombres, él sí conste ahí. Al igual que los asambleístas. Ya vemos que hoy podemos analizar el resultado de esa asamblea de alzamanos, de mujeres que se declaraban sumisas, de partidarios que se declaraban abyectos absolutos al proyecto. Y hoy vemos que el país no puede cambiar con ese tipo de gentes y de personalidades. Fue una asamblea de alzamanos que durante 10 años se dedicó a servir de corifeos a las iniciativas perversas que le envió el Ejecutivo. Y hoy vemos que los resultados son nefastos. Tanto el Ejecutivo cuanto el Legislativo y desde luego la función judicial son corresponsables. Ya sea por acción, el señor Correa actuó de forma indebida y tiene que responder penalmente su acción. Pero también hay un conjunto de funcionarios que inactuaron, que no hicieron nada, que también deben ser sancionados por dejar hacer. En este país o son culpables por hacer las cosas mal, o muchos tantos por dejar que esos malos funcionarios, hagan estos malos actos o actos de corrupción. Y desde luego la Asamblea es ese mal ejemplo, liderado desde luego, recordemos, porque la historia a los muchachos que hoy están siendo mayores de edad hay que recordarles, se puso ahí a una ciudadana que nadie la conocía, y no digo que esté mal que nos reconozcan, sino que ya en el ejercicio de la función debió haber representado un conjunto de ideas claras, de pensamientos, de dónde llevar la República, una agenda legislativa. Pero el señor Correa y este grupo de gente lo que decidió es poner a una persona ahí, una señorita inexperta, novata, y que ahora cosechamos esos resultados. 10 años de un desgobierno legislativo, donde la presidenta, una señorita, fungía ser presidenta, cuyos resultados eran levantar la mano de los dictados que mandaba la presidencia. Así no funciona, mi estimado Lindo, una república. Los nuevos jóvenes tienen que ir cambiando esto. El país tiene que ir enderezándose, cambiando. No por los que ya tenemos alguna trayectoria y hemos de alguna manera recorrido la mayor parte de nuestras vidas, pero los nuevos jóvenes, aquellos que están viendo esta podredumbre de país y desde luego pierden la perspectiva. ¿Por qué? O dicen, este país no es el camino adecuado, o también voy a usufructuar de los actos de la corrupción. Si el señor Espinel tiene una casa de $1 millón, viajes, etcétera, yo ¿por qué no? Son los malos ejemplos que deberían definitivamente eliminarse, deshacerse de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Doctor, es un criterio que lo he venido pensando luego de haber escuchado el informe de la Contraloría. En la Asamblea Legislativa existe una comisión de lo económico que analiza el presupuesto que envía el Ejecutivo para el siguiente año fiscal. En base de ese estudio y la aprobación de ese informe económico o del proyecto económico para el siguiente año, la Asamblea determina si es positivo o hace algunas consideraciones a ese proyecto que envía el Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasó con esos asambleístas, con esa comisión? ¿También la Contraloría debería determinar algunas responsabilidades a ellos? ¿Extender esas responsabilidades, doctor? Definitivamente, mi estimado Lindo, usted toma el toro por los cuernos, porque aquí los asambleístas, en algunos casos, desde luego con honradas excepciones, que siempre, afortunadamente las tenemos, resultan ser
un grupo de inmunes y de impunes a un conjunto de acciones lesivas o de inacciones ofensivas al país. Desde luego lo que usted dice, una vez que se presenta un presupuesto general del Estado, en el presupuesto consta el monto del endeudamiento que el gobierno nacional estaría adquiriendo para ese año. Si es que los asambleístas hubieran sumado fácilmente el endeudamiento total, que era un voz populi por parte de todos los analistas medios serios en este país, sabrían que el límite del 40% estaba excedido y que por lo tanto cabía una discusión y un debate relacionado con vamos a prohibir, a impedir, a negar esta prórroga presupuestaria. ¿Por qué? Porque consideramos que el límite del 40% está desbordado y esto puede calificar como ilegal, pues viola el Código de las Finanzas Públicas. Pero lastimosamente, nuevamente, mi estimado Lindo, en ese entonces, y ojo, cuidado que actualmente pasó lo mismo, en el año 2017 y 2018 los presupuestos enviados ya por el actual presidente Moreno adolecen del mismo vicio. Si es que al 2016 ya estaba pasado el límite del 40%, el endeudamiento del 2017 y este del 2018, que ha sido significativo, cerca de 10,000 millones de dólares desde que el presidente Moreno asumió el suelo presidencial, también calificaría con el mismo concepto de ilegítimo, porque estaría violentando una expresa disposición legal y en consecuencia una obligación que tanto el Código de las Finanzas Públicas establece de entrar a un proceso de reestructuración, reajuste, reacomodo para reperfilar todos los tramos de la deuda externa, porque recuerde que son varios tramos de deuda externa. Entonces, en resumen, aquí sí, efectivamente, yo concuerdo con usted, debe haber responsables, y entre esos, estos malos legisladores, pipones políticos, que reciben, en algunos casos, desgraciadamente, el favor popular, llegan a la Asamblea y son cuasi ignorantes de las temáticas que se topan, y lo que sirven es para levantar la mano en la coyuntura de una votación de algunos temas que, insisto, muchas veces desconocen profundamente. Lastimosamente es lo que tenemos, y como le insisto, esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que el país necesita cambiar, que los nuevos jóvenes preparados, jóvenes solventes, vayan incorporándose en esta tarea del accionar político, porque necesitamos recambiar. Mire que lo de este señor Espinel es un triste legado de la juventud correísta. El correísmo lo que dejó, entre otros, es una juventud corrompida, perversa, perdida. Bueno, si es esa gente perdida que hoy purga prisión y que mañana purgará la indecencia ciudadana y el rechazo moral de toda la República, tiene que ser reparada ¿con qué? Con la activación, reactivación, con la participación decente de nuevos jóvenes, de jóvenes decentes que sí hay en este país, de jóvenes preparados, de jóvenes que saben que meterse en las tiendas políticas y en las arenas son peligrosas y sinuosas, pero que es necesario porque no podemos mantener nuestro querido país en este estado inerte de putrefacción total, ¿no? Doctor, en base a este informe de la Contraloría, ¿cuáles serían las responsabilidades? Porque hay que actuar la parte jurídica, los estamentos vigentes en el Estado ecuatoriano, como es el Código Orgánico Integral Penal, que ellos mismos lo aprobaron, doctor, y ellos mismos aprobaron la Constitución, porque dentro de este informe de la Contraloría dice, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas derogó normas que preveían en forma clara la composición del endeudamiento público. Esto es básicamente lo que contribuyó a llegar a este punto, doctor, ¿y cuáles serían las responsabilidades dentro de este aspecto, doctor? Sí, efectivamente, si usted vio ayer, el informe de Contraloría estableció dos tipos de responsabilidades. Exacto. Tanto penales cuanto administrativas, y las administrativas las calificó con multa o con destitución. Pero en ninguno de los casos se hizo eco o se determinó responsabilidad civil. Recordemos, los queridos escuchas, que la responsabilidad administrativa significa destituir al funcionario o ponerle una multa por el acto errado. La responsabilidad penal es pedirle al fiscal que lo enjuicie y lo lleve a la cárcel porque ha cometido un ilícito que ofende a la fe pública. Pero la responsabilidad civil es la reparación de los daños y perjuicios al Estado ecuatoriano, y esa no fue establecida el día de ayer. Si bien la Contraloría no establece responsabilidad en el proceso penal se pueden establecer responsabilidades civiles, es decir,
la reparación integral de daños y perjuicios, en este caso en favor de las arcas fiscales, del erario nacional, de las finanzas públicas, del dinero de todos los ecuatorianos. Y esto, una vez que inicie el proceso penal, todos los ciudadanos deberemos hacer causa común. ¿Para qué? Para que devuelvan el dinero. Porque, queridos radioescuchas, lo que pasó es, una vez que nos sobreendeudamos, es decir, sobrepasamos los límites permitidos en la ley para endeudarnos, ¿qué hacía el Estado? Tenía dinero. Y como tenía dinero, ¿qué hacía? Obras con sobreprecio. Aquí en Quito es muy conocido el caso de la vía Collas, donde cada kilómetro costó 21 millones de dólares. Esto ni siquiera en Japón, en autopistas de primer nivel, se gasta ese nivel, hay ese nivel de costo por kilómetro de carretera. Y lo mismo en las carreteras. Recién escuchaban la provincia del Lojo, una carretera que se destruyó. ¿Por qué? Porque fueron obras suntuosas, obras magníficas, supuestamente todas con sobreprecio. El endeudamiento, lo que financió no fue la obra pública, sino los sobreprecios, el dinero que se nos robaban a los ecuatorianos. Y ese es el dinero, mi estimado Lyndon, que tenemos que buscarlo para pedir, exigir y obligar que se devuelva. ¿A quién? A los ciudadanos ecuatorianos, a nosotros que nos corresponde, a nosotros que sí pagamos el IVA, el impuesto a la renta, etcétera, todos los días, a los que, queridos escuchas, que nos privan con su atención, a todos ellos que todos los días pagan sus cargas fiscales. A ellos nos robaron. Ahora, el Ecuador se encuentra súper endeudado, y el problema no es que hemos superado el límite de ley y esto es por lo tanto ilegal, y ahí queda la responsabilidad penal. El problema, mi estimado Lindo, mi querido escuchas, es que alguien tiene que pagar esta deuda, y ese alguien se llaman ecuatorianos, 16 millones de ecuatorianos, que de alguna forma tendremos o que pagar más impuestos, o que contribuir más al Estado, y finalmente acabar pagando esta deuda. Pero hoy día los cálculos más o menos hacen relación de que llega una deuda casi a los 75 mil millones de dólares. Esto, mi estimado Lindo, significa que el señor Correa endeudó no solo a nuestra generación, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos. Al menos 3 generaciones quedan endeudadas luego de un gobierno irresponsable. ¿Cómo no recuperar la República sino sancionando penalmente al expresidente, que fue el responsable de este mal uso e indebida utilización de fondos provenientes de empréstitos internacionales, ¿no? Doctor, es que hay una palabra que usted bien la dijo: las situaciones penales no se las determina, pero las civiles en el camino se las puede determinar. Pero salta la preocupación dentro de este informe de Contraloría, que dice que mediante 3 resoluciones ministeriales se declaró secreta y reservada la documentación. ¿Por qué, doctor, el Frente Económico declaraba secreta y reservada esta documentación, que incluso no llegó a la Asamblea Legislativa, doctor? Claro, precisamente la trama de corrupción en relación a la deuda externa, no solo fue que el presidente Correa emitió este decreto 1218 para manipular el cálculo del límite de endeudamiento del 40% del PIB, no solo eso, sino que, como bien usted cita, estimado Lyndon, es que mediante varios decretos lo que se hacía es declarar como reservado, y como reservado desde el inicio del proceso. Por lo tanto, muchos analistas, comentaristas, abogados, etcétera, que siempre quisimos estar atentos de este tema, era imposible tener acceso porque todo estaba reservado, estaba guardado en el cajón oscuro, en el archivo olvidado, en la caja fuerte personal del funcionario público. ¿Y por qué hacían esta trama? Precisamente para establecer este nivel de oscuridad, de no develamiento, de opacidad, e impedir que los ciudadanos, las entes de control, los periodistas, etcétera, puedan tener acceso a esta información y efectivamente reaccionar contra estos actos impúdicos. Y luego, si usted ve un exceso de deuda, es ideal para estas mentes maquiavélicas declararlo reservado, y tercero, cooptar los entes de control. Y ahora vemos por qué el señor Polit recibía ingentes cantidades de dinero de los señores Odebrecht y nadie le decía nada, porque sabían que necesitaban el silencio cómplice del Contralor. ¿Para qué? Para que no diga nada. Pero aquí también deben rendir cuentas el procurador. ¿Qué dijo el Procurador General del Estado? Mire que, entre otras razones, también
la Contraloría establece responsabilidades administrativas y penales respecto a varios funcionarios por el caso de que Petroecuador, sin ser una entidad gubernamental central, efectivamente estuvo adquiriendo deuda pública que luego era transferida mediante compra de papeles al gobierno central. ¿Y qué dijo el Procurador General del Estado? ¿Dónde estuvo el fiscal general? Recuerden este inefable señor Chiriboga, que hoy ha desaparecido. Estos son los grandes ecuatorianos que medran determinados tiempos de la función pública y después desaparecen. Y desaparecen porque tienen la vergüenza a flor de piel. El señor Chiriboga, el fiscal general, nunca actuó nada respecto de todos estos dramas de corrupción y abusos del erario nacional, de los fondos de los ecuatorianos. Tampoco lo dijo nada el procurador, y el contralor quedó muti. Entonces, si usted ve esta trilogía, un sobreendeudamiento a través de decretos ilegales, para luego declararlas reservadas, y por lo tanto que nadie acceda, y finalmente tener controlado a todos los entes de control, a los funcionarios públicos que deberían haber ejercido el control. ¿Para qué? Para que nunca digan nada. Era el plan perfecto delincuencial armado por el señor Correa y sus adláteres. Pero afortunadamente no hay delito perfecto. Y esto que todos los ciudadanos escuchen, estimado Lindo, no hay delito perfecto que finalmente no se descubra. Yo me alegro que este señor Espinel, este joven Espinel, esté preso, porque es un buen mensaje a los jóvenes de nuestro país. Jóvenes, el dinero se lo debe ganar trabajando, no mediante actos de corrupción, no corrompiendo su moral, su nombre y su decencia, porque finalmente todos los corruptos de cualquier forma la llegan a pagar. Miren el intocable señor Correa, que durante 10 años se dedicó a utilizar los fondos públicos casi como privados, y a todos los estamentos de la función pública casi como oficinas privadas de él. Hoy día está pagando lo que están pagando estos gobiernos abusivos y arbitrarios. No solo es aquí, recuerde que la expresidenta del Brasil fue destituida de su cargo por un caso bastante parecido en el que adulteró el registro contable del endeudamiento en el Brasil, y por lo tanto la señora Dilma Rousseff fue destituida. Luego el señor Lula, por nuevamente actos de corrupción, apresado, y lastimosamente el señor Correa, aprendiendo de estos manuales perversos de la administración pública, tendrá ese mismo recorrido y registro. Será procesado penalmente y finalmente terminará en la cárcel cumpliendo y purgando los errores de mala fe cometidos en contra de los ecuatorianos y el desarrollo de este país. Ahora, doctor, yo voy más allá de lo que estamos analizando este tema dentro de lo que es el aspecto económico para llegar al aspecto jurídico. Yo voy más allá, señor doctor. ¿No sería conveniente de juzgarlos a los que manejaron la deuda pública del Estado ecuatoriano como traición a la patria? Mire, aquí hay Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, un gran concepto que se llamaba la sociedad de los sinvergüenzas. Y lo que hacía es la referencia a que no puede ser que determinados funcionarios públicos hagan barbaridades con el Estado, con los ciudadanos, con el dinero y con la riqueza de estos países. Ellos de alguna manera, bien, mal o más o menos, sean condenados, sancionados, pero todos sus herederos, todo su legado hereditario, sus hijos, etcétera, sean beneficiarios de fortunas mal habidas, y hasta potencialmente a posteriori futuros candidatos presidenciales. Y entonces lo que hizo Alemania es sancionar no solo al funcionario público, sino también a su descendencia, porque el Código Civil establece que hoy día alguien asume una obligación para él y para sus hijos, y aquí debe haber una sanción global. Si el país no se sana después de sangre de corrupción, si el país no llega a suturar bien estas heridas, el país quedará dolido, quedará corrompido, quedará podrido, y así un país no sale adelante. La única manera de volver a resurgir este país es una sanción ejemplar a estos corruptos. No solo la cárcel, sino el retiro de todos sus bienes. La muerte civil, recuerden que con la consulta popular viene la muerte civil y política de estas personas. Y por lo tanto dejarlos en la indigencia total. Esta gente necesita la mayor sanción, no solo como un efecto
reivindicativo de la vindicta pública, sino ejemplarizador para que las nuevas generaciones, como se llamen, Lenines, Jorges o cualquiera que sea el nombre del nuevo presidente, sepan que no pueden abusar ni del poder, peor del sagrado del dinero público, y mucho menos de la vida de los ciudadanos a quienes administran. Entonces debe ser un gran ejemplo nacional, mi señor Jorge, así que comparte, debe ser una gran sanción. Bueno, doctor, finalmente para concluir esta entrevista muy positiva dentro de lo que es el análisis económico y también jurídico, el presidente, mejor dicho, el expresidente de la República, Rafael Correa, en una de sus cuentas manifiesta que no regresará a Ecuador porque no tiene las garantías necesarias, y el día de hoy están convocando a una marcha en el monumento de Simón Bolívar frente al Banco Central del Ecuador en la ciudad de Quito para manifestar de que es una persecución política, señor doctor, cuando los informes reales están allí, señor doctor. ¿Y quién convoca? La expresidenta de la Asamblea, que debería de haber transparentado la información en su debido momento, doctor. Seguro, pero hay convocatorias a veces donde los ciudadanos hemos salido a las calles para exigir un derecho, para exigir justicia. Esta gente que se autoconvoca para proteger la corrupción y la impunidad, lo que salen es a suplicar clemencia, a rogar impunidad. Y desde luego quienes están ahí deberán ser la señorita Rivadeneira, el señor Vigilio Hernández y todos estos adláteres que fueron parte del equipo de corruptos que administraron 10 años la función pública y que llevaron al país al estado de postración en el que lo tienen al país. 10 años, queridos radioescuchas, de la mayor riqueza que tuvo este país fue despilfarrada, desaprovechada por un grupo de jóvenes irresponsables. Correa, cuando llega a la presidencia, creo que tenía 43, 44 años, un joven irresponsable sin ninguna trayectoria en la administración pública ni privada, sino que exclusivamente en las aulas universitarias, que ahora se ve que dista la práctica del aula universitaria la realidad en la administración pública nacional. Y desde luego estas marchas, etcétera, verá usted que son un fracaso. Los ciudadanos de todo el país rechazan profundamente a toda esta gente, a sus prácticas nocivas, nefastas y corruptas, y desde luego, muy por el contrario, creo que, insisto, esta gente, más que exigir justicia o el respeto de los derechos, lo que está pidiendo y suplicando es impunidad, es que no les hagan nada a ellos porque temen, porque saben que lo que hicieron fue un conjunto de abusos, despilfarros y malas utilizaciones de los fondos públicos. Gracias, doctor, por su gentileza a través del noticiero Prensa Radial de la ciudad de Loja, doctor. Gracias, mi estimado Luis. Un querido abrazo para todos los que escuchan. Gracias. Ha sido el doctor Napoleón Santamaría a través del noticiero Prensa Radial que estaban haciendo un análisis dentro de lo que es la parte del informe de la Contraloría General del Estado en torno a la deuda pública contraída en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. El Contralor General del Estado subrogante, doctor Pablo Celi de la Torre, presentó este 9 de abril, el día de ayer, el informe final sobre el examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa durante el periodo desde el 1 de enero del 2012 al 24 de mayo del 2017. Según lo que se establece ya dentro de este informe de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas derogó normas que preveían en forma clara composición del endeudamiento público, además leyes y reglamentos que permitieron la aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización. Además, este informe de la Contraloría determina que mediante 3 resoluciones ministeriales en el 2010 se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y se extendió indebidamente tal declaratoria hasta el pago total de los créditos. No se emitió, dice el informe de la Contraloría, la normativa técnica para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Además, se da a conocer que las operaciones de venta anticipada de petróleo no fueron consideradas como deuda a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengando no solo con crudo sino también
en efectivo, esto es 35.000 millones de dólares. Según el informe de la Contraloría, dice que el decreto ejecutivo 1218 estableció una metodología para cálculo de relación deuda-producto interno bruto, situación que no estuvo prevista dentro de lo que es la ley y lo que posibilitó seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación de la Asamblea. Eso es lo que manifestábamos con el doctor Napoleón Santamaría, que también los asambleístas tienen responsabilidades solidarias en esta situación de la deuda pública, ni del plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que prevé el Código Orgánico de Finanzas Públicas. Además, se da a conocer en este informe que la empresa pública Petroecuador gestionó sin ser de su competencia líneas de crédito mediante un convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el Ministerio de Finanzas destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal. Además, no se estableció oficina conjunta para administración y seguimiento de convenio de crédito y de los proyectos ejecutados. El archivo de la documentación que respalda la auditoría de las operaciones de endeudamiento no se integró ni confiable, es lo que dice el informe de la Contraloría. En el informe también se detallan las recomendaciones emitidas en su mayoría a la ministra de Economía y Finanzas, así como al ministro de Hidrocarburos y al gerente de la empresa pública Petroecuador. El doctor Pablo Celi también informó que como producto de esta acción de control se predeterminaron responsabilidades administrativas de multa y destitución del cargo, así como un informe con indicios de responsabilidad penal cuyo detalle está adjunto a dicho informe. Esto es lo que se da a conocer en torno a lo que fue el informe emitido al examen especial de la deuda pública en el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. Esta es la realidad del Estado ecuatoriano en torno a la parte económica en estos últimos 10 años. Continuamos con más información aquí en su noticiero Prensa Radial. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.